Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por las redes, un rumor que ha encendido las alarmas y ha generado un debate candente. Hoy vamos a hablar de Burak, Nvidia y Neslihan. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar esta supuesta bomba turca y revelar, o al menos intentar revelar, la verdad detrás de todo este drama. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, permítanme recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle like si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y a veces, un poquito picante. Así que ya saben, a suscribirse. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar a desglosar esta historia. Quizás se pregunten de dónde salió todo esto, cómo empezó el rumor de que Burak siente envidia hacia Neslihan. Bueno, como suele suceder en el mundo del espectáculo, todo comienza con pequeños detalles, declaraciones ambiguas, gestos interpretados y, por supuesto, mucha especulación. Burak y Neslihan, ambos figuras prominentes en el mundo del entretenimiento turco, han coincidido en varios proyectos, alfombras rojas y eventos públicos. Y como es inevitable, las comparaciones no tardaron en surgir. Muchos se han fijado en la creciente popularidad de Neslihan en los últimos años. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas y reconocidas de Turquía. Y es aquí donde algunos han comenzado a insinuar que este éxito repentino podría generar cierta envidia en Burak, quien ya tenía una trayectoria consolidada en la industria. Pero, ¿es realmente envidia lo que siente Burak? ¿O se trata simplemente de competencia sana y profesionalismo? Esa es la pregunta del millón y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece. Para empezar, es importante recordar que la envidia es una emoción humana natural, algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, la forma en que manejamos esa emoción es lo que realmente define nuestro carácter. En el caso de Burak, es difícil determinar con certeza qué es lo que pasa por su cabeza. No podemos leer la mente de nadie y las apariencias a menudo engañan. Sin embargo, analizando sus declaraciones públicas y su comportamiento en eventos, podemos intentar hacernos una idea más clara de la situación. En varias entrevistas, Burak ha elogiado el talento y el trabajo de Neslihan, reconociendo su éxito y felicitándola por sus logros. Incluso ha expresado su admiración por su dedicación y su profesionalismo. Estas declaraciones, por supuesto, podrían ser simplemente una fachada, una forma de quedar bien ante la prensa y el público. Pero también podrían ser sinceras, un reflejo genuino de sus sentimientos hacia Neslihan. Por otro lado, algunos han señalado ciertos gestos y actitudes de Burak que podrían interpretarse como señales de envidia. Por ejemplo, en algunas alfombras rojas, se ha notado que evita el contacto visual con Neslihan o que mantiene una actitud distante y reservada. Estos comportamientos, aunque sutiles, han sido suficientes para alimentar el rumor de que existe una tensión subyacente entre ellos. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos interpretado mal las señales de otras personas? ¿Cuántas veces hemos sacado conclusiones precipitadas basándonos en suposiciones y prejuicios? Es muy fácil juzgar a los demás sin conocer realmente sus motivaciones y sus sentimientos. Además, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno altamente competitivo, donde la presión es constante y la necesidad de destacar es imperiosa. En este contexto, es natural que los actores y actrices se comparen entre sí y que sientan cierta rivalidad. Sin embargo, esta rivalidad no necesariamente implica envidia. Puede ser simplemente una motivación para mejorar, para superarse a sí mismo y para alcanzar nuevas metas. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que exista cierta competencia entre ellos, pero eso no significa que Burak sienta envidia hacia Neslihan. Podría ser simplemente que ambos son profesionales ambiciosos que luchan por alcanzar el éxito en un mercado altamente competitivo. Otra cosa que hay que considerar es el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de este rumor. Los medios de comunicación, a menudo, se aprovechan de este tipo de historias para generar clics y aumentar su audiencia. Y las redes sociales, por su parte, se han convertido en un caldo de cultivo para la especulación y el chisme. Cualquier pequeño detalle, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier gesto malinterpretado puede convertirse en una noticia viral que se propaga a la velocidad de la luz.
Y en muchos casos, estas noticias se basan en información falsa o incompleta, lo que contribuye a crear una imagen distorsionada de la realidad. Por lo tanto, es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Antes de juzgar a alguien, es fundamental investigar, analizar y contrastar la información para formarnos una opinión propia y evitar caer en la trampa de la desinformación. Volviendo al tema central de este vídeo, ¿podemos afirmar con certeza que Burak siente envidia hacia Neslihan? La respuesta, como ya he dicho, es no. No tenemos pruebas concluyentes que demuestren que Burak alberga sentimientos negativos hacia Neslihan. Solo tenemos rumores, especulaciones e interpretaciones subjetivas de su comportamiento. Es posible que Burak sienta cierta admiración, competencia o incluso una pizca de envidia hacia Neslihan, pero no podemos saberlo con seguridad. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son talentosos, exitosos y profesionales en lo que hacen. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. En conclusión, la supuesta bomba turca sobre Burak y la envidia hacia Neslihan es, en gran medida, un producto de la especulación mediática y la interpretación subjetiva de los fans. Si bien es posible que exista cierta competencia entre ellos, no podemos afirmar con certeza que Burak siente envidia hacia Neslihan. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no juzgar a los demás basándonos en rumores y suposiciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. He intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas y ofrecerles una visión lo más objetiva posible. Recuerden que la verdad, a menudo, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Burak siente envidia hacia Neslihan? ¿O creen que se trata simplemente de competencia sana? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Bien, ahora para añadir más salsa a este culebrón, vamos a profundizar en los antecedentes de ambos actores. Conocer su trayectoria y los obstáculos que han superado nos ayudará a entender mejor la dinámica entre ellos y a desmitificar, quizás, esa supuesta envidia. Empecemos por Burak Özçivit. Su camino hacia la fama no fue un lecho de rosas. Antes de convertirse en el galán turco que conocemos hoy, Burak era un modelo que luchaba por hacerse un hueco en el competitivo mundo del modelaje. Tuvo que enfrentar el rechazo, la incertidumbre y la constante presión por cumplir con los estándares de belleza. Su transición a la actuación fue gradual, comenzando con pequeños papeles en series de televisión hasta que finalmente consiguió el papel que lo catapultó a la fama, Vali Bey en la exitosa serie Muhteşem YZYL. Este papel no solo le brindó reconocimiento nacional, sino que también lo convirtió en un ídolo en muchos países de Oriente Medio y América Latina. La carrera de Burak, desde entonces, ha sido una constante evolución. Ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, consolidándose como uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo son innegables. Además, ha sabido diversificar su carrera, incursionando en el mundo empresarial con la apertura de restaurantes y otros negocios. Ahora, hablemos de Neslihan Atagül. Su historia es igualmente inspiradora. Neslihan comenzó su carrera a una edad muy temprana, participando en comerciales y pequeños papeles en series de televisión. Su gran oportunidad llegó con la serie Yaprak Dökümü, donde interpretó un papel secundario que le valió el reconocimiento del público y la crítica. A partir de ahí, su carrera despegó. Ha protagonizado varias series de éxito como Kara Sevda, que le valió un premio Emmy Internacional a la mejor actriz. Neslihan se ha ganado el respeto de la industria y el cariño del público gracias a su talento, su versatilidad y su compromiso con su trabajo. Además, es conocida por su personalidad sencilla y su cercanía con sus fans. A diferencia de Burak, Neslihan ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a emprendimientos empresariales, concentrándose principalmente en su carrera como actriz.
Entonces, ¿dónde entra la supuesta envidia en todo esto? Algunos argumentan que el éxito meteórico de Neslihan en los últimos años podría ser la fuente de la presunta envidia de Burak. Ven que Neslihan ha conquistado el mercado internacional a una velocidad asombrosa, superando quizás las expectativas que muchos tenían sobre ella, incluyendo, tal vez, al propio Burak. Pero analicemos esto más a fondo. ¿Es realmente envidia o es simplemente el resultado de diferentes estrategias de carrera y de un enfoque distinto en el mundo del espectáculo? Burak ya tenía una base sólida de fans y una reputación consolidada antes de que Neslihan alcanzara su fama internacional. Sus carreras han seguido caminos diferentes, y ambos han logrado el éxito a su manera. Además, la industria del entretenimiento turco, como cualquier otra industria del entretenimiento, es un ecosistema complejo donde el talento, el trabajo duro, la suerte y las relaciones públicas juegan un papel fundamental. No se puede reducir el éxito de un actor o actriz a una simple cuestión de envidia. También es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, existe una fuerte competencia entre los actores y actrices, pero también un gran respeto por el talento y el trabajo duro. La envidia, aunque presente como emoción humana, no suele ser abiertamente expresada o reconocida. Por lo tanto, es poco probable que Burak admitiera públicamente sentir envidia hacia Neslihan, incluso si fuera el caso. Otro factor que podría estar influyendo en este rumor es la percepción del público. A menudo los fans y los medios de comunicación proyectan sus propias inseguridades y fantasías en las celebridades. Crean historias y rivalidades donde quizás no existen, alimentando el drama y el entretenimiento. En este caso, es posible que los fans estén comparando constantemente a Burak y Neslihan, analizándolos y juzgándolos en base a sus propios criterios. Esta comparación constante puede llevar a conclusiones erróneas y a la creación de rumores infundados. Además, las redes sociales amplifican estas percepciones y las convierten en tendencia. Un simple comentario, una foto mal interpretada o un vídeo editado pueden desencadenar una ola de especulaciones y acusaciones. Es importante recordar que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad, sino una representación parcial y a menudo distorsionada de la misma. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no podemos saber con certeza qué es lo que pasa por la mente de Burak. No podemos afirmar con seguridad que siente envidia hacia Neslihan, ni tampoco podemos negarlo rotundamente. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación de manera objetiva, considerando todos los factores relevantes y evitando caer en la trampa de la especulación y el juicio prematuro. Es posible que Burak sienta cierta admiración, competencia o incluso una pizca de envidia hacia Neslihan, pero eso no define su carácter ni disminuye sus logros. Ambos son profesionales talentosos y exitosos que han contribuido significativamente al mundo del entretenimiento turco. En lugar de alimentar el drama y la rivalidad, deberíamos celebrar el talento y el éxito de ambos actores. Deberíamos admirar su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para inspirar a millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, deberíamos ser críticos con la información que consumimos y evitar creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Antes de juzgar a alguien, es fundamental investigar, analizar y contrastar la información para formarnos una opinión propia y evitar caer en la trampa de la desinformación. En definitiva, la supuesta bomba turca sobre Burak y la envidia hacia Neslihan es, en gran medida, un producto de la especulación mediática y la interpretación subjetiva de los fans. Si bien es posible que exista cierta competencia entre ellos, no podemos afirmar con certeza que Burak siente envidia hacia Neslihan. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no juzgar a los demás basándonos en rumores y suposiciones. Espero que este vídeo les haya resultado aún más interesante y esclarecedor con esta ampliación. He intentado analizar la situación con aún más detalle y ofrecerles una visión lo más completa posible. Recuerden que la verdad, a menudo, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema con todos estos nuevos datos. ¿Han cambiado de opinión? ¿Siguen pensando lo mismo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.